Ok, muy bien. Entonces, solo antes de hablar de este aspecto, que los Ujú. atributos de Dios que están relacionados a la sociedad, quería también agregar un punto que es muy importante. Yo sé que el tema es grandísimo, pero solo quería agregar también un punto de los atributos de Dios mismo, que Dios no se puede ejemplar ni comparar con sus criaturas. ¿Por Ujú. qué? Por dos razones razonables, dos razones principales, Ujú. que es Dios es infinito y sus criaturas son finitas. Limitadas. Dios es ilimitado y las criaturas son limitadas. Entonces, según el Islam, que Dios no se puede ejemplar o comparar o ser en el lugar de Él. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es completa, es perfecta, pero el ser humano no es. Entonces, por eso no se puede decir en el Islam, según el Islam, Ujú. que Dios tiene atributo o Él fue como humano o tenía algo que es parecido a humano o es igual. Es igual que humano en algún atributo, no. ¿Por qué? Porque eso contra la unicidad de Dios, que Dios es uno. Y la palabra uno significa en todos, Ujú. no solamente uno y ya se acabó, no. Uno en sus nombres, en sus atributos, en sus cualidades, es único en todo lo que está relacionado a Él. Por eso Él es wajib al-wujud. Wajib al-wujud es una palabra que se refiere que su existencia es obligatoria. Ujú. Pero el ser humano, su ausencia es igual que su existencia. Es decir, que el mundo sigue, pero la existencia de Dios debe existir. ¿Por qué? Porque por la ausencia de Dios no hubiera existe el mundo, no hubiera mundo prácticamente, no hubiera nada. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces, Dios es el creador, entonces su existencia es obligatoria. Por eso hay una respuesta para los ateos que dicen, ¿dónde está Dios? Y hablan en una forma filosófica, Filosofía. ¿eh? Pero al final no, todo viene con ayudando, apoyando la idea de la existencia de Dios. Ahorita vamos con el otro aspecto que es importantísimo, muy significativo, que es Dios, los atributos de Dios con la sociedad. Es un aspecto muy importante. Hay gente ahorita por las calamidades, las enfermedades bastantes, pandemias y terremotos. Hay gente ahorita que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no ve lo que está pasando en tal país? Dios no ve lo que sufre, por qué sufre esos pobres o esos necesitados o esos oprimidos. Dios no ve esos arrogantes que están maltratando a su gente, a su pueblo, esos que están robando su gente o sus propiedades. ¿Dónde está Dios? Vamos a ver el primero, aunque quería decir otros atributos, pero vamos a empezar de eso. Dios es justo Ujú. y querer en Dios como justo, hay que aplicar justicia y hay que creer en la justicia de Dios. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Aquí, en este mundo. La justicia de Dios existe en todos los aspectos de la vida. Pero tal vez ahorita vamos a ver que a veces se mezclan atributos de Dios. Dios es misericordioso. Y como dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, la misericordia de Dios ganó o sobrepasó la ira de Dios. Dios tiene ira, y Dios tiene castigo, castiga también los malos, castiga los que matan, la gente castiga, pero su misericordia es más grande que su ira. Su recompensa es más grande que su castigo. Eso es Dios. Entonces, si Dios trata con toda la gente con su justicia, nadie aguanta. Nadie puede aguantar la justicia de Dios al mismo tiempo. Por eso Dios nos da muchísimas oportunidades en la vida. Hay gente que maltrata, le da una chance más para regresar. Otra oportunidad, como los profetas y mensajeros. El profeta Noé, ¿cuántos años se quedaba con sus gentes? 950 años, 1000 años menos 50.
está inventando, guiando su gente y ellos están burlando de él. El profeta Abraham, la paz sea con él, quisieron quemarlo. El profeta Moisés, la paz sea con él, se fue al faraón para guiarle y el faraón quería matarle. Burlaron de él y al final corrió detrás de él con su ejército para matarle y Dios lo salvó. Entonces, durante muchísimos años, la gente negaron Dios, negaron la misericordia de Dios, pero Dios era más misericordioso. Entonces, para creer en Dios, que Él es misericordioso, hay que aplicar la misericordia. Y para creer en Dios como justo, hay que aplicar justicia y creer en la justicia. Si no te llega la justicia ahorita mismo, sepas que eso por la misericordia de Dios, pero la justicia de Dios te va a llegar. Si no te llega, si no te toca en este mundo, te va a tocar ahí en el día del juicio final. En ese día, el día se llama el día del juicio. Es decir, que Dios es el juez, el único juez en ese día. El Dios dice en el Sagrado Corán, Malik Yawmiddin, el dueño del día del juicio final. Es decir, que nadie puede decir algo o de decir o hacer ninguna cosa en este día. Nadie habla ni mueva sin el permiso de Dios. Incluso los profetas y mensajeros, los ángeles, todos están callados. Y Dios es el único juez. Allá, en ese día, Dios te va a regresar tus derechos, tus lástimas, tus sufrimientos, tus derechos de la persona que te maltrataba, te oprimía, todo eso te va a recibir tus derechos. Cuando crees en Él, cuando crees en Él como Dios verdadero y cuando aplicas la justicia. No solamente la justicia, Dios es perdonador. No puedes ser perdonado hasta que aprendas a perdonar a la gente. Por eso, dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, todos los hijos de Adán son pecadores. Y lo mejor entre ellos es aquel que se arrepiente a Dios frecuentemente. Eso es lo mejor. Lo mejor no solamente el que reza más, el que ayune más, el que da en caridad más. No, no, no. Está bien. Todo eso son muy importantes. Pero el que se arrepiente a Dios frecuentemente. Entonces, hay gente que piensa en pedir perdón mucho o frecuentemente es un signo que cometer muchos pecados. No, esa es ignorancia. Cuando uno pide más el perdón de Dios, es un signo de la fe que está en su corazón, que él es muy creyente, que él siempre se siente que él es muy pecador, que él es que está está lejos de Dios, que él no está bien creyente, no está muy buen creyente. Entonces, siempre pide el perdón de Dios. Por eso, el profeta Muhammad, la paz sea con nuestro querido profeta, él se arrepentía más de 70 veces diariamente. El profeta Muhammad es un mensajero de Dios, es uno que fue elegido por Dios, claro. También dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, una narración profética muy hermosa. Dice, si no cometen pecados, ustedes, si no cometen pecados, Dios los va a matar o los va a terminar su época. Y va a crear otra nación, otra gente que cometen pecados. Y hasta aquí, no, hasta aquí no hay sabiduría. Pero va a tener otra nación, otra gente que comete pecados y que arrepienten a Dios y les perdona. ¿Por qué? Porque si no hubiera pecados, si no hubiera arrepentimientos, entonces no hubiera perdón. No hubiera sentido al nombre de Dios, que es el perdonador. Por eso Dios ha creado dos criaturas, los ángeles, que vienen con una voluntad de hacer el bien, nada más. No pueden desobedecer a Dios. Así es su innado, su naturaleza. Pero el ser humano tiene voluntad para elegir. Por eso según el Islam, aquel que elige el bien sería mejor que los ángeles, porque está luchando contra su alma, contra el ambiente, contra las tentaciones para alejarse del mal, de robar, de fornicar, de matar, de maltratar, de insultar, de todo eso, y seguir el camino de paciencia, del buen trato, de todo eso. Por eso, los nombres de Dios, los atributos de Dios, no son nombres y atributos separados o apartes en otro mundo y estamos en otro mundo. No, está relacionado a la sociedad y especialmente con los creyentes que aplican los nombres y atributos de Dios. Sí, así es, exactamente.
Bueno, para nosotros también, y creo que el perdón es fundamental también dentro del Dios misericordioso y clemente, que a la base lleva también un amor por la humanidad, porque Dios desea también retribuir a la humanidad el bien que le hacemos, o sea, el reconocimiento, adorarlo, alabarlo en todo momento, ¿verdad? Y Dios también, pues, no es simplemente el que castiga, sino el que perdona, salva y ama, y nos concede a nosotros también ese perdón por su misericordia infinita y esa salvación a la que todos aspiramos, por eso que nuestra profesión de fe y por eso quisimos comenzar con este atributo, Dios es, punto. No ponemos en tela de juicio su existencia. Dios es, está, permanece y de ahí se deslindan algunos otros atributos, ¿verdad? El amor de Dios para nosotros, su creación, es eterno y simplemente nos lo recuerda también Isaías, porque los montes se correrá y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Jeremías nos decía, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. ¿Sí? Y San Juan, para nosotros, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, también nos habla, Dios es amor. Y el ser mismo de Dios es amor, porque no puede despreciar su creación. Y su creación más perfecta es el hombre, el ser humano. La creación más perfecta somos nosotros, y nos amó y nos constituyó y nos hace también parte de su esencia, de su naturaleza, que es el amor. Y bueno, en esto también, estos atributos, reconocer dentro de estos atributos la grandeza y la majestad de Dios. Ciertamente, la ciencia de Dios supera nuestra ciencia. La verdad que Dios nos va revelando a través de la historia, de los profetas, de la creación, es mínima todavía para nosotros de comprender la inmensidad de la sabiduría y la grandeza de este Dios que se va revelando poco a poco a la historia. Y que un día, como usted lo dijo, Imam, el último día, el día del juicio final, quizá íbamos a poder comprender más todavía de esa grandeza de Dios, pero pues es inmensa. Nuestra mente no es capaz de comprender toda la grandeza de Dios, la majestad de Dios, ¿sí? También, pues, tenemos que vivir en acción de gracias. Primero, yo digo, reconocer la grandeza de Dios, que es inmensa, infinita. Nuestra mente no es capaz de comprender toda la grandeza y la majestad de Él. Después también vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. No hay de otra. Por eso tenemos que vivir en constante acción de gracias, porque todo lo que somos, toda la creación, toda la existencia depende de Él, como usted bien lo dijo. Entonces vivir en una actitud también de acción de gracias, ¿sí? ¿Cómo pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo 116. ¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? Pues dando gracias, alabándolo. En el camino que Él me ha mostrado, es la mejor alabanza que le podemos hacer. Y cómo le podemos pagar a Él también todo el bien que nos hace día con día. Vivir el camino correcto como Él nos lo ha indicado. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen, semejanza de Dios, en sus atributos, en su creación. Dios ha querido reflejar también, como usted lo dice, si no perdonas, pues obviamente, como Dios te ha perdonado, ¿cómo vamos a aplicar el perdón? Porque este es un atributo de Dios, el perdón. Aprende a perdonar tú también. Amar, Dios te ama. La misericordia de Dios, aprende a poner en práctica la misericordia, el amor, el perdón de Dios en tus semejantes. O sea, son atributos, en esto nos referimos también a imagen y semejanza de Él, en que sus atributos también impactan nuestra vida, en el ponerlos en práctica en el cotidiano, en el día a día, en la sociedad, en la familia, con los amigos, en el trabajo. Ahí vamos a poner también en práctica pues esta verdadera dignidad de la que todos gozamos, porque somos parte de su creación. Y también nos invita a usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida de que nos aparta de Él.
Usamos la creación en cuanto nos aleja, nos acerca a Él y rechazamos todo aquello que nos aleja de Él. Por lo tanto, también usar bien de las cosas creadas, ¿verdad? Porque hay cosas creadas también que nos alejan de Él, ¿no? Tenemos los vicios, la sensualidad excesiva, em, el aborto, las drogas, la violencia, las guerras. Todo esto, los bienes creados también nos pueden alejar de Dios, pues hay que usarlos bien, ¿verdad? Y usar bien de las cosas creadas y confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en los momentos más difíciles que nos hace falta a nosotros, porque nos desesperamos, somos humanos, perdemos la paciencia y se nos olvida que Dios es. Y si Dios es porque está presente, porque existe, porque Él nunca va a abandonar a su creación. Dios está y se nos pierde, nos desesperamos, lloramos, pataleamos y decimos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué a mí? Como lo decía muy bien al inicio, ¿no? ¿Por qué a mí? Y bueno, yo quisiera simplemente una pequeña oración mencionar de Santa Teresa de Jesús, que expresaba muy bien estos atributos y que ella decía, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y esta oración nos hace también pensar a nosotros que nos desesperamos en la vida y el primer atributo de Dios, su nombre, su mismo nombre que se ha autonombrado, yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy implica existo. ¿Por qué nos desesperamos? Si Él está ahí, nos lo ha dicho Él mismo. Yo estoy. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué perdemos la paciencia? ¿Verdad? No sé. Eso para mí sería también aplicar un poquito estos atributos de Dios en nuestra vida. Pero ya el primer principio con el que comenzamos, creo en Dios, ya esto implica todo esto que estamos platicando. Ya recordé un dicho del profeta muy hermoso que dijo, Dios no se aburre hasta que se aburre. Tal vez para nosotros, si mi querido hermano Herberto me dice algo, que está bien. Y cuando lo repite de nuevo, la segunda vez, ok, está bien. La tercera, la cuarta, por favor. Ok, ya se pide, que si insiste pedir muchas cosas, la misma cosa, lo repite, entonces me aburre para nosotros como seres humanos, pero con Dios no. Dios no se aburre hasta que se aburren, hasta que estén aburridos. Mire, siempre nosotros estamos pegados a Dios. Él es el único para nosotros. Cuando ocupamos algo, regresamos a Él. Y la grandeza de Dios, eso es muy importante. Es un atributo eh, principal de Dios, que Dios es ilimitado, es infinito. Dijo Dios en Sagrado Corán, en el capítulo La sinceridad. Di, oh Muhammad, es decir, oh Muhammad, di, Dios es uno, Dios es absoluto. No engendró ni fue engendrado. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. Esa palabra, como dijo usted, eh, debemos ser semejantes. Sí, pero en ese sentido, no hay semejanza a Dios, es decir, que no hay igual de Dios. Por eso, son iguales. Dios es uno, son iguales. Pero nosotros debemos aplicar los nombres de Dios, ¿sí? Pero al final, nuestros atributos serían limitados. Mi perdón, yo estoy imitando o aplicando el perdón de Dios, pero al final sería limitado. No puede ser completo en mi perdón como Dios. Debo ser misericordioso con la gente, pero mi misericordia es muy limitada. Si es bastante misericordioso, al menos tengo un límite de tiempo durante mi vida o durante a la pubertad hasta la muerte. Pero Dios en todo el momento, en todo el tiempo. Por eso sus nombres y atributos son perfectos. Y también otra parte, para que la gente también sepan un punto para nosotros en Dios, ¿sí? Pero solo para aclarar que en Dios también nosotros creemos que Dios no se puede ser carne o humano.
Eso tal vez ahorita no estamos de acuerdo, pero también para que la gente sepa que en el Islam, según el Islam, Dios es Dios. Como acabamos de estar de acuerdo que Dios es ilimitado, que Dios es infinito. Por eso no puede ser en una persona, en una criatura, que su naturaleza viene de el sentido limitado, viene del sentido finito. Entonces, como infinito en infinito, como ilimitado puede ser en limitado. Por eso, como musulmanes, solo para Sí. aclararlo, que Jesús la paz sea con él, para nosotros es gran profeta y mensajero. Si un musulmán no cree en Jesús la paz sea con él, no es musulmán. Ujú, No es musulmán. Hay un capítulo en el Corán que se llama María. ujú. Jesús la paz sea con él fue mencionado solo por su nombre, claro, su nombre mismo, casi 25 veces en el Sagrado Corán. 25 veces con su nombre, su nombre, no como una forma metafórica o indicada, no, no, con su nombre mismo fue mencionado casi 25 veces solo por su nombre. Jesús la paz sea con él, para nosotros es uno de los 5 profetas grandísimos que tienen un nombre especial, Ulul Azmi min ar-Rusul, es decir, aquellos que tengan la mucha paciencia con sus gentes. Son el profeta Muhammad, la paz sea con él, el profeta Noé, el profeta Jesús, el profeta Moisés, el profeta Abraham. Ujú. Son 5 profetas que tenían mucha paciencia con sus gentes y les aguantaba muchísimo y tenían mucha paciencia, mucha misericordia, mucha tolerancia, mucha ternura con su gente hasta su muerte. Por eso Dios en el Islam es viviente. Por eso queremos en Jesús la paz sea con él como humano, Ujú. como profeta, como mensajero, pero Dios es Dios. Él es hijo de Dios con el sentido obediente de Dios, según el Islam, como Jacob la paz sea con él en la Biblia, hijo de Dios, es decir, obediente, como Adán, hijo primogénito de Dios, también obediente. Eso según el sentido musulmán, como también está mencionado muy claro que todos los seres humanos en la Biblia son hijos de Dios. Es decir, son obedientes, son criaturas de Dios, vienen de Dios. Pero al final, Dios, según el Islam, es el creador y el único que tenga ser adorado. Y hay que ver sus atributos, como expliqué, y aplicarles. Claro. Ser misericordioso con la gente, ser perdonador con la gente, ser cariñoso con la gente, y también que aplicar esos atributos no solamente con la gente, con uno mismo. Ujú. Uno mismo debe ser misericordioso con sí mismo, es decir, salvarse mismo por medio de seguir el camino de Dios y alejándose del camino de el Satanás. Claro, no, exactamente. Yo pienso que ahí está la grandeza también de estos diálogos. Comprender la unidad y también comprender hasta cierto punto aquello que nos hace diferentes. No porque nos haga diferentes nos va a hacer menos o más verdaderos. Simplemente se nos ha transmitido la verdad y la revelación de otra manera y al mismo tiempo concordamos en aquello que nos une y bueno, también nosotros presentamos la verdad de Dios, la verdad, como he dicho, verdad, que es inmensa, omnisciente, aquello que se nos va revelando a través de la historia, a través de los profetas, a través del pueblo también, porque Dios se revela en lo concreto. Y la revelación, pues, viene dada para mejorar nuestro camino y nuestro estilo de vida también, porque si no, nuestras sociedades sin Dios, imagínense, ya con Dios vivimos como vivimos, ¿cómo estaríamos sin Dios? Peor. Entonces hay que tratar de vivir esa verdad que cada uno de nosotros ha recibido por tradición, ya desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros que nos han transmitido Dios que se viene revelando. Y a partir de esa experiencia de Dios, pues vivir lo mejor que podamos en nuestras sociedades y transformar también sociedades que se van alejando cada vez más del nombre de Dios. Se van alejando del nombre de Dios y que ahora queremos y deseamos invitar a todas las personas también a que se pregunten también ellos y ellas qué está pasando en nuestra sociedad, qué está pasando en mi persona,
cómo me estoy alejando de Dios y cómo me influye también un vivir sin Dios. Cómo una visión creyente es distinta a una visión no creyente, a una visión atea. Cómo influye también una toma de conciencia desde una política sin Dios a una política creyente, a una sociedad creyente, una sociedad sin Dios, materialista, a una sociedad con Dios, que es una sociedad iluminada desde la palabra de Dios. ¿Cómo nos ayuda a vivir mejor? Entonces, sí, estas pequeñas diferencias hacen la riqueza también de las religiones, ¿verdad? Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito porque a nosotros se nos ha revelado de una manera y a ustedes otra. Y ambas muy, muy positivas también, porque las religiones, pues al final de cuentas nos invitan a un camino correcto, ¿verdad? Al camino más correcto que podamos vivir de justicia y de justos. Pues dejamos aquí, pero la próxima semana, la próxima ocasión, perdón, vamos a tratar otro tema que ya también va a ser en relación a puntos de vista comunes y, ¿por qué no? También puntos de vista que nos hacen diferentes, pero que nos complementan, porque esa diferencia pues nos tiene que complementar y ayudar a comprender más la verdad, porque la verdad se va revelando poco a poco. Y una vez que la tengamos toda, pues ya no vamos a estar en este mundo. Se va revelando poco a poco. Solo quería aclarar algo muy Sí, importante claro. para todos que nos están viendo, que al final es una entrada para el tema. Hay muchos detalles, Oh, sí, muchísimos detalles. sí, Solo esa fue una entrada para el tema de Dios. Imagínense, estamos hablando del objetivo principal de nuestra existencia. Entonces, al final, hablamos de Dios. Eso fue solamente una entrada, pero tal vez, probablemente en el futuro, vamos a hablar de unas cosas específicas de Dios, nada más. Tal vez, probablemente, la misericordia de Dios. Únicamente eso ocupa horas para explicarla. claro. El perdón de Dios, la realidad de Dios, eso ocupa muchas horas para explicarles. Por eso, este podcast, solo una entrada para el tema y espero que les haya llegado una idea general de Dios según la comunidad católica o desde el punto de vista católica y el punto de vista islámico. Les agradezco muchísimo por escucharnos y les espero o espéranos ustedes en otro tema en el podcast siguiente. Muchísimas gracias por ustedes y agradezco muchísimo mi querido hermano Alberto, por hacer o darnos esta oportunidad y los hermanos que están ayudando en la grabación y todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima con un tema muy actual desde el punto de vista de nuestras religiones, nuestras creencias de fe. Eh, Va a ser el mes de la mujer, el próximo marzo, ¿no? 8 de marzo, el Día de la Mujer, y pues vamos a ver si podemos tratar algún tema como este, que sea actual y que sea también para este tiempo. Pero bueno, eso lo vamos viendo y vamos concretizando los temas y ya la próxima semana, la próxima vez que tengamos este podcast, pues vamos a presentar, yo pienso que los temas y también que nos escriban y nos digan qué tema les gustaría al auditorio escuchar y nosotros presentamos algunos y ellos también nos dan otros y así vamos complementando también el interés de ustedes, que es lo importante por lo que estamos haciendo esto. Y no solamente nuestro interés, queremos ayudar a iluminar un poco, a ampliar un poco una visión, pero claro, pues somos tan limitados que necesitamos también de la aportación del público. Muy Muchas bien. gracias, querido Imán. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estoy muy feliz por hacer este podcast, el primero. El primero de Ok, una serie de muchos. ok, así es. Muchas Muchas gracias, gracias. nos Muchas estamos gracias. viendo y los esperamos a todos ustedes y escríbanos también sus aportaciones y también qué tema les gustaría escuchar de parte de nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias.